Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestro webinar. El día de hoy nos acompaña Fernanda Estefanía, quien es líder de la unidad de tratamientos térmicos aquí en Ciálico. Y pues bueno, es una experta en sistemas de flujo continuo y estacionario, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Como parte de nuestro webinar vamos a abordar las principales claves, las diferencias y sobre todo cómo vamos a utilizar los diferentes equipos para poder adaptarlos dependiendo de nuestro proceso. Así que pues bienvenidos y bienvenida Fanny, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gaby, y pues muchas gracias a todos por participar en este webinar. Espero y sea enriquecedor, que lleven o que en este webinar podamos aclarar algunas dudas que lleguen a tener. Y pues el principal objetivo de estar haciendo estos webinars es que ustedes tengan pues toda la información y también la parte en cómo podemos apoyarlos si se encuentran o trabajan con este tipo de sistemas. ¿Va? Entonces, hoy vamos a estar hablando mucho de esas diferencias principales entre un sistema de flujo continuo y uno estacionario, ¿no? O como comúnmente lo llamamos en sistemas batch. ¿Qué vamos a estar viendo o cómo vamos a estar llevando este webinar? Primero les voy a explicar y les voy a platicar un poco acerca de estos tipos de tratamientos térmicos, ¿no? Cómo se diferencian unos de otros, los factores críticos y cómo vamos a controlarlos. Esta parte de optimización de procesos en la cual, bueno, ¿no? Vamos a estar conociendo, ya que tenemos este background o estos antecedentes con respecto a conceptos muy específicos en el área de tratamientos térmicos, cómo lo optimizamos, ¿no? Cómo vamos a estar reduciendo mermas, reduciendo costos, eficientando los sistemas operativos, teniendo esta parte de sistemas de limpieza, cómo podemos intervenir o cómo también la limpieza trabaja o es una parte fundamental en todo este sistema. Y la selección del sistema, hablándolo o enfocándolo más hacia, bueno, ahora que ya conozco todo eso, todo esto, ¿cómo selecciono y cómo voy a poder, a partir de esto, poder estar diseñando un tratamiento térmico efectivo? Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden ir colocando en el chat para que al finalizar el webinar podamos atender todas sus dudas y podamos hacer esta discusión en conjunto. Ahora, ya enfocándonos específicamente, ¿qué son los tratamientos térmicos? ¿Cuáles son los tipos? No vamos a estar hablando que un tratamiento térmico es esta aplicación de calor, ya sea ahorita hablándonos o enfocándonos mucho en este tipo de sistemas de forma continua o sistemas batch, es el medio de calentamiento o es esta parte en donde vamos a aplicar un calentamiento del producto, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar la inocuidad principalmente, pero también beneficiando la parte de la calidad. ¿A quién no le gusta ver un alimento totalmente atractivo? Que tenga estos sabores peculiares, estos olores, esta forma también. Entonces vamos a estar enfocándonos en esta parte de sí inocuidad. ¿Por qué? Porque pues es malo matar siempre lo hemos dicho, para el negocio es malo matar a la gente, enfermarla, pero también del lado hacia cómo vamos a garantizar la calidad y que nuestro producto sea también sensorialmente atractivo. Entonces, en los tipos de tratamiento se van a estar dividiendo en estas dos partes, en sistemas continuos por su nombre lo menciona, son estos sistemas que trabajan de forma continua, ¿no? ¿A qué vamos a llamar esto de continuo? En donde siempre vamos a tener entradas y salidas. Entonces, este punto o este sistema opera una vez arrancándolo, no vamos o no para hasta que termina todo su ciclo productivo, ¿no? Entonces, en este punto es un sistema en donde no vamos a tener interrupciones y donde vamos a tener mayor cantidad de producción, ¿no? Algún ejemplo de esto pueden ser los UHT, los que se pasteurizan o estos que se tratan a temperaturas muy elevadas, ¿no?
la parte de pasteurización, ya sea en este tipo de sistemas, temperaturas entre 70 a 85 grados centígrados o temperaturas que oscilan o que llegan a alcanzar hasta los 90, 95 grados centígrados, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en esta parte, en a qué temperatura llegamos, podemos estar haciendo la clasificación y este nivel y diferenciación entre un sistema de flujo continuo, pero si es a altas temperaturas, a medias temperaturas o una pasteurización convencional. A diferencia de esto, existen los sistemas batch o los sistemas por lote, en donde sí vamos a tener una parte en donde vamos a tener que estar cargando el sistema, es decir, no sé si ustedes han trabajado con retortas, se cargan todas las canastillas y se cierran, ¿no? Termina su ciclo térmico y cierro, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son estos sistemas en donde sí existen interrupciones y solo se trata el lote, como su nombre lo dice, la carga y la cantidad de producto que estemos tratando en ese momento, ¿no? Algún ejemplo de esto es la esterilización en latas o cualquier tipo de proceso que lo llevemos en una retorta o bien una marmita, también puede ser un ejemplo de esto, y más adelante vamos a estar viendo otros tipos de ejemplo en donde podemos clasificarlos en esta parte. En los sistemas de flujo continuo, ya enfocándonos mucho en qué tan ventajoso es, pues bueno, va a estar mejorando la eficiencia, vamos a tener menores tiempos de proceso, es decir, que al ser continuo y no tener interrupciones, esto va a estar operando en el punto de la cantidad de producción o la cantidad de alimento que queramos producir, ¿no? Vamos a tener mayor uniformidad en el tratamiento térmico, en donde, pues, al ser continuo, estas variaciones, estos parámetros a nivel operativo no varían significativamente, ¿no? Y otra de las cosas es que vamos a tener, o a nivel monetario, pues es menos costoso a nivel, imagínense producir toneladas y toneladas, ¿no? Por parte, estar haciendo estas interrupciones, estar volviendo a tener estas partes o cargas en el sistema y que al final, pues, no sé, si queremos mandar un cargamento, tenemos un lote en específico de producción, al tener un sistema batch, pues no vamos a lograr con estas producciones que estamos buscando, ¿no? Desventajas es que claramente la inversión inicial es más elevada a nivel infraestructura, a nivel todo el tema de accesorios, equipos, toda la parte en conexiones, ¿no? Aquí, al ser un sistema en continuo, necesitamos garantizar que desde que entramos, es decir, donde se hace la parte del mezclado o la primera etapa de nuestro diagrama de flujo, todas estas etapas operaciones unitarias o estas piezas del rompecabezas tienen que embonar adecuadamente para que al final tengamos un producto esperado. Entonces, otra de las bases es que otra de las cosas es que requiere monitoreo continuo y una automatización avanzada. ¿Qué quiere decir con esto? En donde todos los parámetros y parámetros críticos que más adelante se los voy a estar explicando, necesitan ser monitoreados, ¿no? Necesitan ser registrados porque si llega a pasar algún desvío, es decir, en donde alguna partecita ya no está embonando bien o ya no se tiene todo el control, podemos llegar a impactar directamente al producto y sí pueden tener algún problema hacia la inocuidad, ¿no? Una contaminación cruzada, que es la que comúnmente se maneja, pero también en la parte sensorial y también en temas, pues sí, ya en la etapa final, ¿ok? Ahora, a diferencia de los sistemas en continuo, los sistemas estacionarios, ¿cuáles van a ser sus ventajas? Que vamos a tener un mayor control en el proceso, ¿no? Imagínenselo, como yo les digo, solo es una sección, una parte de ese rompecabezas que yo les explicaba, en donde pues va a ser más fácil el monitoreo, en donde vamos a tener
mayor control y no tenemos todos estos accesorios o equipos que pueden llegar a causar algún tipo de contaminación. A nivel operacional, pues es más fácil de manipular, de tener mantenimiento. A nivel costo, pues bueno, no vamos a tener muy pocos instrumentos, a diferencia de un sistema de flujo continuo. Este sistema puede ser aplicable a cualquier tipo de producto que requieren, pues sí, un calentamiento mayor, ¿no? Por eso, en este tipo de sistemas, el equipo principal o el proceso principal es el proceso de esterilización llevado en retortas, ¿no? En donde tenemos una curva en donde se empieza el precalentamiento del producto, se mantiene a una temperatura constante y finalmente se enfría, ¿no? Entonces, esta parte de esta curva tenemos en donde, pues imagínense, el producto se está calentando en un cuartito cerrado. Yo lo que a veces les digo a mis clientes es que se imaginen una olla express gigante en donde nada más metemos el medio, metemos el producto y entonces solo dejamos que el equipo haga su trabajo, ¿no? Entonces, este ejemplo es el primordial o cómo opera o el funcionamiento de un sistema batch, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Lo que yo les decía a nivel producción, pues los lotes son más pequeñitos, el tiempo de procesamiento es más largo, tenemos menor flexibilidad en esta parte en cambios en el producto, es decir, que si en algún punto del sistema se llega a caer una parte, ahí vamos a poder, necesitamos aplicar diferentes modelos matemáticos para revisar que si en ese intervalo de tiempo o en ese punto en donde falló el sistema, en efecto, el producto no quedó a nivel microbiológico susceptible. Entonces, en este punto tenemos menor flexibilidad y el tiempo de respuesta es más tardado, ¿no? En este punto, a diferencia de los otros, a nivel validación, a nivel control, requerimos de un plus, ¿no? De estar ejecutando estas pruebas que nos permitan, uno, que el equipo es el adecuado para mantener y llevar a cabo este calentamiento y esta esterilización cuando estamos hablando de un proceso de esterilización, o bien cuando estamos buscando que en efecto el medio, vamos, imagínenselo como una lata de chiles, en este punto que el chile realmente haya llegado a la temperatura que estamos buscando para que a nivel microbiológico este producto sea seguro. Entonces, en este punto, sí es más amigable, sí su control es adecuado, sin embargo, las implicaciones, si lo vemos y lo extrapolamos ya en un lote productivo, pues hay mayor número de desventajas que de ventajas. Ahora, como algún tipo de ejemplo, y no sé si alguno de ustedes hoy en día trabaja con este tipo de equipos o se encuentran en la planta en donde laboren, tenemos algunos túneles de pasteurización. Estos túneles, aunque al final de cuentas, si lo vemos que es una cámara gigante en donde el producto va pasando por estas bandas transportadoras y solo es un sistema, se considera flujo continuo porque en efecto, ¿no? No hay un punto en donde ustedes necesiten quitar estas latas o quitar estos pouch o quitar estos envases y volver a cargar para que el equipo termine su proceso, ¿no? Entonces tenemos una entrada, tenemos una salida, el medio de calentamiento es continuo, es decir, si se hace a través de este rociado o si es en cascada, este medio de calentamiento, no hay un punto en donde tengamos que estar interviniendo por algún intervalo de tiempo o en una parte, ¿no? Entonces todo es en continuo, cargamos, damos inicio al túnel de pasteurización, lleva su proceso y termina, ¿no? Y los sistemas UHT o el HTCT, que es el más común, que es una pasteurización convencional, tenemos estos tanques, ¿no? Estos tanques en donde
hacemos la recepción de, imagínense en la industria láctea, en donde llegan las pipas con leche, se almacenan en unos tanquesotes grandotes, en los famosos silos, y posterior a eso se empieza a hacer el bombeo. Obviamente se empiezan a hacer estas pruebas de aceptación o rechazo de materia prima, se pasan por una sección de válvulas, después se lleva al mezclado, si llegamos a buscar estas leches saborizadas, se hace la mezcla per se, se llega a agregar algún tipo de ingredientes y posterior a eso empieza todo el sistema de pasteurización o ultrapasteurización, ¿no? Lo sometemos a temperaturas elevadas por tiempos muy cortos, ¿no? No sé, hablando de un UHT 143 por 4 segundos, 139 por 6 segundos, o en puntos en donde estamos buscando esterilización y que vamos a refrigerar esta leche, pues bueno, a lo mejor 85, 90 por un lapso de 15 minutos, ¿no? Entonces estos puntos o estos parámetros empiezan a trabajar, pero pasa todo el calentamiento, se llena, ¿no? Ya sea en estas botellas PET o en estos, envases de cartón, en donde al final de cuentas, ¿qué pasa? Termina el proceso y lo que tenemos ya es este cartón con la leche. Entonces, al final, en este punto, tenemos tanto entradas como salidas. En esta parte de sistemas estacionarios o batch, el mayor o el ejemplo más común son estas autoclaves. Existen infinidad de autoclaves, ya sea por cascada, por las que tienen espreas, las que son, por ejemplo, que giran, ¿no? Las rotativas o las que tienen que se llegan a inundar, ¿no? Entonces se inundan estas autoclaves y se hace el calentamiento. Los hornos de cocción también son un ejemplo claro de estos sistemas batch. Imagínense como las panaderías, ¿no? Meten el pan, pasa el proceso, ocurre el tratamiento térmico y salen todo el pan, las tortas calientitas y ya cocidas, ¿no? También existen estos hornos de deshidratación, ya sea a través de liofilización o mediante un medio de calentamiento con otro medio, ya sea a lo mejor vapor, en donde se empieza a hacer esta deshidratación de algún producto, ¿no? Y tanques de fermentación. Como tal, los tanques de fermentación, si no necesariamente los elevamos a una temperatura, se considera un sistema estacionario porque, ¿qué es lo que sucede? Hacemos o tenemos ahí el medio, imagínense nuevamente para hacer queso o yogur, almacenamos la leche, agregamos estos microorganismos buenos, si quieren llamarlo así, estas levaduras o estas bacterias acidolácticas, que empiezan a hacer este proceso para al final de cuentas se empiece a generar este cuajado para el tema de los quesos, o se empieza a generar esta fermentación para el caso del yogur. Estas diferencias o cuáles son los productos que podemos estar obteniendo o que se maneja comúnmente este tipo de procesos, pues las leches, por ejemplo, las bebidas con jugo, bebidas vegetales, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Algún tipo de flujo continuo, por ejemplo, no sé, ahorita se me está todo lo que sea o comúnmente es todo líquido, ¿no? Por ejemplo, estos concentrados también, estos concentrados, ya sea de mango, de fresa o de cualquier fruta, también se manejan o se tratan en un sistema de flujo continuo. Y a nivel estacionario, pues pueden ser, lo común son estas latas, o les decía yo, ¿no? Hablando de un proceso de fermentación, la kombucha, el vino, por ejemplo, o a nivel, vamos a llamar deshidratación, pues las manzanas, algún tipo de verdura, son los alimentos más comunes, ¿no? Bueno,
diferencias en sí es que tenemos mayor eficiencia térmica en sistemas de flujo continuo y que son totalmente o casi la mayoría son ideales para estos productos líquidos y productos homogéneos, ¿no? Y a nivel estacionario se trata para productos sólidos o que tienen un medio acuoso, pero también un sólido, ¿no? Ejemplo de esto pueden ser los chiles en escabeche, el atún, la tuna o en algún punto también estos champiñones o verduras que se venden de forma enlatada. ¿Qué vamos a estar buscando con ambos sistemas o algo que sí tienen entre sí? Es que ambos van a estar garantizando tanto la inocuidad como la calidad del producto, ¿no? Hablándose de inocuidad, vamos a estar hablando que al aplicar el tratamiento térmico vamos a estar en busca de esta eliminación de microorganismos patógenos. Estos microorganismos que van a causar algún impacto directamente hacia la salud del consumidor. Y hablando de calidad, pues bueno, nos vamos a enfocar en estos microorganismos o bacterias que van a tener un cambio a nivel deterioro, ¿no? Estas pueden ser algún tipo de levaduras o algún tipo de hongo. Esto que va a alterar significativamente y que va a cambiar estas cualidades y estas características a nivel sensorial u organolépticas. ¿Okay? En sistema continuo, pues vamos a tener esta optimización en costos y tiempos, lo que ya veíamos. Vamos a tener mayor consistencia, calidad y uniformidad en el medio o cómo vamos a estar calentando el producto. Y en el sistema batch, pues vamos a tener esto, que vamos a tener mayor control. Ahora, ya enfocándonos a estos factores críticos del sistema, bueno, ¿por qué nos importa y por qué nos interesa hacer esta diferencia, no? En lo que yo les platicaba, ¿cómo vamos a poder optimizar un sistema o poder trasladarlo de un punto a otro si no sabemos qué tenemos que medir o qué tenemos que monitorear a nivel inocuidad para estos dos sistemas, ¿no? Hablando de sistemas de flujo continuo, vamos a tener como parámetros críticos que no tienen que ver con los puntos críticos de control, sino ahorita estamos hablando de un proceso, ¿no? De una operación unitaria. Vamos a ponerle el nombre de una ultrapasteurización, ¿no? O una pasteurización convencional. Entonces, ¿qué vamos a estar midiendo en esta pasteurización? Bueno, ¿cuál es la eficiencia del intercambiador de calor? ¿Y por qué eficiencia? Porque necesitamos garantizar que el precalentamiento sea adecuado, ¿no? Y si no hablamos de un precalentamiento, bueno, ¿cuál va a ser esta temperatura inicial con la cual voy a empezar a tener este tiempo y esta temperatura durante un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, en este punto, el intercambiador de calor lo que nos va a permitir es generar o llevar mi producto hacia que se empiece a precalentar, ¿no? Se empieza a calentar para que cuando empiece el inicio de esta aplicación o este corazón, hablándose del tratamiento térmico, se alcance de forma adecuada. El caudal o el flujo, que comúnmente lo conocemos de esa forma, en donde a qué velocidad vamos a estar pasando ese fluido, ¿no? Ese producto. ¿Cuántos litros por hora voy a estar pasando por ese intervalo de tiempo? El tiempo de proceso, es decir, por cuánto tiempo lo voy a someter a esa temperatura dada, ¿no? Lo que yo les platicaba, llámese de 143, llámese esta temperatura de 139, temperaturas de 141. Bueno, ¿cuál va a ser este tiempo que a esa temperatura voy a garantizar que mi producto quede libre de estos microorganismos patógenos? Y finalmente, la temperatura, ¿no? La temperatura a la cual yo les decía, ya vamos a lograr eliminar la mayor cantidad de microorganismos que teníamos en la etapa inicial. Y los sistemas batch, aquí hubo un typo, pero bueno, hablando de sistemas batch,
vamos a tener que estar midiendo la parte del caudal, el caudal específicamente, no a cuánto corre el producto, porque volvemos a lo mismo, tenemos un medio, esta sección en específico, pero el caudal del medio de calentamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les platicaba de estas autoclaves que pueden ser las que son hidrostáticas, es decir, que trabajan con agua? Puede ser caer en cascada, es decir, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto estoy dosificando? ¿Cuántos litros por hora están cayendo? O en el punto de las espreas, bueno, ¿cuál es el flujo que estoy dosificando en ese tiempo? La atmósfera interna, que a grandes rasgos es la presión que estamos teniendo en esa olla express gigante. El tiempo de proceso, bueno, ¿cuánto va a durar? Va a durar 40 minutos, 35 minutos. Y la temperatura, ¿no? La temperatura específicamente en estas secciones, en estas fases, precalentamiento, sostenimiento o este mantenimiento de temperatura y mi enfriamiento. Entonces, estos puntos o estos parámetros críticos van a ser primordiales porque si alguno de estos llega a fallar durante el sistema, durante el proceso, entonces el riesgo o mi producto ya no vamos a clasificarlo como un producto inocuo. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo? Si ya dijimos que tenemos que controlar este proceso, ¿cómo vamos a validarlo, no? ¿Quién va a ser el encargado de realizar estas validaciones para que diga, en efecto, lo que yo estoy aplicando, lo que yo estoy monitoreando, lo que yo estoy trabajando es lo adecuado? Porque con esto yo llego a lograr que mi producto no llegue a causar algún daño al consumidor. ¿No? En el tema de sistemas de flujo continuo, pues vamos a estar hablando de estos modo fallo, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los modo fallo? Bueno, el modo fallo se denomina estas condiciones en donde es susceptible que el producto tenga ya sea una espora de algún microorganismo patógeno o una célula vegetativa en un punto en donde no llegamos a matarla y entonces en condiciones favorables, imagínenselo cuando dejamos la leche fuera del refrigerador. Bueno, ustedes se van y con estos cambios de temperatura, que ahorita ya empezamos con la época de calor, bueno, lo más probable es que esa leche en ese momento ya esté cortada o ya se haya inflado o ya tenga esta separación de fases o este punto que nos permita identificar que ese producto ya no, pues ya no es comible, ¿no? Entonces, en este punto llevamos o la validación se hace cuando ponemos en las peores condiciones el equipo para que el tratamiento térmico no se logre de forma adecuada, ¿no? Esto es modo fallo, vamos a estar retando estos parámetros críticos, llámese temperatura, llámese caudal o flujo, en donde en la parte de temperatura, bueno, si lo teníamos operando a una temperatura de 143, bueno, lo que vamos a buscar o cómo es una validación exitosa, que el equipo llegue a alarmar cuando esta temperatura cae por esos 143, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, ¿en qué punto, no? En 142.9 ya estoy en riesgo o puedo llegar hasta 142. Entonces, en este punto viene una parte muy importante que se hace el análisis específico de el componente, es decir, de estos componentes y toda mi matriz del producto y mi microorganismo, ¿no? Este microorganismo patógeno o este bicho que va a llegar o que va a causar o pone en riesgo la salud del consumidor. Entonces, se hace toda esta parte de estudio, todo este tema de control para en este punto determinar a qué temperatura mi equipo tiene que estar o se para o en este punto nos mandan una alarma, nosotros como en la parte de la industria, personas de calidad, ¿cómo vamos a garantizar que vamos a tener este control a nivel temperatura para que mi producto en toda la parte del sistema se mantenga limpio, se mantenga inocuo? Y en la parte de caudal, bueno, el caudal va a estar, o al estar
dándonos litros por hora. Bueno, es este tiempo establecido, es decir, esta velocidad a la cual le estoy corriendo, ¿no? ¿Qué tenemos que garantizar? Que si llegan a ver el producto o este fluido a nivel molecular, pues son muchas partículas, ¿no? Son muchas partículas que están corriendo en pues en esta zona o en esta longitud del proceso en donde pues van muy rápido, ¿no? O pueden ir muy lento. Esto dependerá mucho del flujo o del caudal que estemos manejando y en qué parte vamos a estar diseñando el proceso o controlando el proceso para que la partícula más rápida llegue o alcance esta temperatura en ese tiempo establecido, ¿no? Hablándose de sistemas UHT, vamos a tener otra sección primordial que van a ser los tanques asépticos o estas llenadoras asépticas, en donde, pues bueno, ¿no? Ya tenemos un proceso de esterilización, es decir, un proceso a altas temperaturas, en donde ya logramos reducir a niveles aceptables, logrando a lo mejor, no a lo mejor, pero en procesos de esterilización sí estamos alcanzando 12 reducciones logarítmicas de un microorganismo. Bueno, al final de cuentas ya tenemos este producto estéril, ¿no? Este producto que la probabilidad de causar daño es muy pequeña. Entonces, en este punto, pues también tenemos que garantizar que la otra sección del sistema también se mantengan las condiciones adecuadas para no causar daño. Entonces, en este punto también se tiene que retar esta sección, hablándose de un tanque aséptico. Bueno, ¿cuáles son estos parámetros que voy a poner o que necesito controlar para seguir manteniendo la asepsia? En este punto son las barreras de vapor, estas barreras que permiten, que tienen una temperatura también establecida y que permiten que cuando en un punto llega a pasar ese producto, se quede o se mantenga estéril. No quiere decir que se cruzan entre sí o que hay intercambio entre vapor y productos, sino que al tener estas barreras de vapor en las válvulas o en los homogenizadores que van después de un proceso de esterilización o algún accesorio adicional, permite que el vapor está circulando y cierra, o sea, cierra, deja de pasar vapor y en ese punto pasa producto, ¿no? Pero esa zona ya quedó totalmente estéril. Y luego la parte de la sobrepresión, en donde pues tenemos, imagínense, como otra olla gigante, pero ahí ya no estamos calentando, únicamente estamos almacenando y tenemos que garantizar que la presión sea la adecuada para que no exista contaminación con el medio ambiente. Y en el tema de las llenadoras, pues lo mismo, ¿no? Que en el punto de la esterilización, que en el punto de el llenado, cuando estamos poniendo el producto en el envase, pues las condiciones sean favorables para seguir manteniendo esta asepsia. Y en los sistemas batch, pues bueno, ¿cuál va a ser los principales puntos en donde empiezan las validaciones? Pues a través de estas pruebas, ¿no? La prueba de distribución de temperatura, en donde a grandes rasgos lo que hacemos es evaluar que estas retortas, estas marmitas, estos hornos o estos tostadores, porque esta parte también del tostado de algunos productos se lleve adecuadamente, ¿no? Que el sistema, que el medio de calentamiento sea el adecuado para hacer la transferencia uniforme y no existan estos picos, ¿no? A nivel suministro de agua, suministro de vapor, sean los adecuados para garantizar que después, ya cuando llegamos a hacer este intercambio de calor con producto, es decir, por conducción y convección, se llegan a alcanzar las temperaturas que estamos buscando, ¿no? Y en la parte de las pruebas de penetración de calor, son estas pruebas en donde tenemos que garantizar que nuestro contenedor y lo que está dentro de él, en efecto, mantenga la temperatura del medio, ¿no? La temperatura que estamos buscando, que necesitamos hacer como parte de validación, pues meter estas ondas o estos sensores, estos data loggers que nos permitan ir monitoreando en este intervalo de tiempo que la temperatura que estoy teniendo en la zona más crítica de mi envase y producto alcance la temperatura que estoy buscando.
Y bueno, ¿cuáles van a ser algunas de estas aplicaciones? Lo que yo les comentaba, puede ser una temperatura HTST, que es decir, una pasteurización. Por sus siglas en inglés se denomina como High Temperature Short Time. Este proceso es muy empleado, comúnmente empleado en leche, jugos, cervezas, pero en la parte de cervezas es esta parte en donde queremos detener la etapa de fermentación, ¿no? En donde ya no queremos seguir produciendo alcohol. Entonces, en este punto, específicamente en esta parte o en esta industria de bebidas alcohólicas, específicamente las que son fermentadas, emplean la pasteurización no para reducir a nivel microbiológico por patógenos, sino para detener estas fermentaciones y en vez de ser favorables, lleguen a causar los famosos términos cuando decimos que un vino se avinagra, ¿no? O cuando una cerveza tiene o ya llegamos a producir la mayor cantidad de alcohol, ¿no? Entonces, por esto, en este punto, para este tipo de industrias se emplea la pasteurización para que no se afecten estas propiedades sensoriales u organolépticas, ¿no? Para el tema de leche, sí o sí, la mayoría de las veces se emplean procesos de esterilización o procesos UHT, por sus siglas en inglés, Ultra High Temperature, en donde vamos a buscar que estas leches sean estables a temperatura ambiente. ¿Va? Entonces, por eso hoy en día la mayor cantidad de leches, las que vienen envasadas en cartón, no necesitan refrigeración, ¿no? Obviamente, ya después de que las abrimos, sí, pero no necesariamente estamos visualizando todas las leches en refrigeración, ¿no? Ya las vemos en anaquel y mientras las tengamos totalmente selladas y cerradas, no llegan a causar o la leche no se echa a perder. Y en la parte de túneles de enfriamiento o de pasteurización continua, pues pueden ser para este tipo de chocolates como las chips, por ejemplo, o pues sí, estas gotas de chocolate que la mayor parte van pues para algún tipo de cereal o para los cupcakes o pues sí estas gotas que se llegan a vender para que tú después las derritas y lo ocupes en la parte de postrería, ¿no? Entonces, en este punto se emplean para que todo el tema de tanto el enfriado como el tratamiento térmico sea de una forma uniforme. En el tema de sistemas, seguimos con los estacionarios. Bueno, la parte de los tanques en donde un proceso de fermentación para hacer el queso, por ejemplo, el yogur, la crema, que son los principales productos que se emplean en este tipo de sistemas. Hornos de secado, lo que yo les decía, frutas deshidratadas, estas carnes curadas o esta carne seca y algún tipo de hierba o especias, ¿no? Que al final de cuentas, ¿cómo la encontramos en el mercado? Pues bueno, para estar nada más empleándolo como especie en el producto final, ¿no? Cámaras de ahumado para embutidos y pescados es en donde pues ya tenemos un flujo de humo y les da este sabor característico al producto final. Y finalmente, cocción de conservas en autoclave, lo que yo les decía, puede ser brócoli, puede ser algún tipo de verdura en salmuera, o puede ser también esta parte de duraznos en almíbar, algún tipo de mermelada, o también este punto en donde pues empleamos ya sea atún, frijoles, o estos alimentos que también o que se venden en lata. Y finalmente, bueno, esta parte de cómo llevamos la optimización del proceso es este punto en donde sí se ha buscado empezar a migrar, obviamente cuando no es un producto muy complejo, pues sí se necesitan hacer estudios muy en específico, pero lo que ahorita ya ha buscado la industria es llevar estos sistemas batch
a un sistema de flujo continuo, ¿no? Este sistema en donde, bueno, se hacen las pruebas a nivel laboratorio o nivel cuando estamos haciendo desarrollo de nuevos productos, pues sí empezamos a hacer cargas muy pequeñitas, ¿no? Se pueden estar haciendo esta parte de la pasteurización o el medio de o el tratamiento térmico en escala pequeña para después extrapolarlo, ¿no? Extrapolarlo ya a un sistema continuo para todas las ventajas que revisamos y que estuvimos discutiendo al principio. Entonces, en la industria láctea se ha visto que más del 80% ya emplean este sistema de flujo continuo para pues eliminar estos microorganismos de la leche, ¿no? Y que también, hablándose de impacto monetario, impacto a nivel eficiencia, es que los sistemas de flujo continuo emplean menor cantidad energética a comparación de estos procesos estacionarios, ¿no? Las cifras que actualmente se revisan es de hasta un 30%, en donde imagínense estar arrancando las autoclaves, los hornos, por tiempos pues determinados, ¿no? El prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, o estar trabajando en lotes muy pequeñitos a nivel energético llega a consumir mayor cantidad de energía. ¿Y cómo vamos a seleccionar ahora sí, no? Bueno, ahora, ¿cómo puedo revisar o cómo puedo garantizar que mi proceso per se, si ahorita estoy trabajando en un sistema estacionario, lo puedo extrapolar, lo puedo llevar a estos sistemas de flujo continuo, ¿no? Primero requerimos conocer el tipo de producto que vamos a estar manejando, hablando específicamente si las temperaturas a las cuales yo quiero someterlo van a ser las adecuadas para garantizar la inocuidad, pero también estos aspectos sensoriales, ¿no? Si a nivel viscosidad se comporta de la misma forma, si la estabilidad del producto es la misma, si el sabor se mantiene o llega a tener otro tipo de notas específicas, el olor, toda esta parte a nivel físico-químico se tiene que estar evaluando. También la parte de si sí se puede llegar a escalar un proceso a otro. ¿Por qué? Porque les puedo decir que un proceso en autoclave, la mayor parte de las veces decimos, no, pues le vamos a llevar a un proceso en túnel, ¿no? En túnel de pasteurización. Bueno, les puedo decir que no se comporta igual, aunque el medio es lo mismo y en ambos sistemas voy a tener latas, las características y parámetros críticos no se monitorean igual y no se mantienen o se controlan de la misma manera. Requisitos normativos e inocuidad, aquí entra mucho a la parte en donde si quiero exportar mi producto a Estados Unidos, si quiero mandarle a otra parte de Europa, si quiero distribuirlo únicamente en México, bueno, estos requisitos y este cumplimiento regulatorio difiere entre sí, ¿no? Y los costos operativos y eficiencia energética, lo que veíamos, sí, un sistema de flujo continuo, ya a la larga sí nos reduce costos, pero la inversión inicial, pues es ahí en donde pues muchas veces las personas deciden quedarse con sistemas batch porque la inversión llega a ser más costosa. En parte de reducción de mermas, bueno, en los sistemas batch podemos tener mayor cantidad de pérdidas de materia prima en cada ciclo productivo y que en este punto los materiales no pueden ser recuperados, ¿no? Entonces, si ya el proceso no fue el adecuado, pues el proceso tiene que desecharse porque volver a esterilizar el medio o volver a pasarlo, pues puede implicar a nivel sensorial el producto. Y soluciones en flujo continuo, pues las dosificaciones al ser muy automatizado, no hay esta parte en donde tengamos picos o diferencias entre cómo tenemos o estamos alimentando el sistema de un punto u otro, ¿no?
vamos a tener temperaturas más uniformes, entonces el calentamiento es adecuado y la cantidad de que el proceso entra a desvío o llega a pasar algo en el sistema, la probabilidad disminuye, ¿no? Controlen tiempo y es fácil detectar alguna falla, ¿no? Si la temperatura no fue la adecuada, entonces en este punto mediante la validación y estos controles, entonces el equipo inmediatamente trabaja en sí, ¿no? Ya sea que se mande a recirculación o el producto quede deshecho por completo, ¿no? O sea, se deseche. Y en tiempo, bueno, en tiempos vamos a hablar lo que decíamos, en los primeros batch vamos a tener mayor cantidad de tiempos muertos y puede llegar a haber paros entre cada ciclo productivo, ¿no? Entonces vamos a requerir más tiempo en validaciones, en análisis, en este punto de control que en los sistemas de flujo continuo, pues bueno, ¿no? Aquí en este punto con estos controles, con estas partes de automatizar y de controlar, vamos a tener ciclos productivos más prolongados, ¿no? Y podemos estar haciendo estos ajustes conforme vayamos cambiando las recetas operativas o el proceso, la receta del producto final. Y bueno, ya como tema de implicaciones, algunos casos casos de éxito y casos que hemos, llegado a tener es que, pues sí, tenemos que evaluar todo el proceso antes de querer escalarlo, ¿no? O pasar de un proceso a otro, porque, pues, la mayor parte del tiempo, si queremos nada más decir, oye, quiero reducir costos porque quiero reducir el tiempo, ¿no? Lo voy a pasar de un sistema batch a un sistema de flujo continuo y resulta que las temperaturas que yo estaba manejando en un autoclave las migro al sistema de flujo continuo y puede ser que la temperatura en esos tiempos no sean las adecuadas o que a nivel sensorial, pues con esas temperaturas mi producto se caramelizó, mi producto ya cambió de color, mi producto ya tiene este sabor muy peculiar como a quemado. Entonces, ¿en qué punto llego yo a buscar una ventaja que al final o a la larga llega a ser o que llegue a implicar costos y eliminación o una merma, ¿no? Entonces, en este punto sí necesitamos conocer bien a nivel físico-químico el producto, el proceso y ver si esta parte de cambiar de un proceso a otro sí va a llegar a ser efectiva. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí los vamos a estar en estos 7 minutos que quedan. Podemos leerlos y estar resolviendo sus dudas. Bueno, si nadie tiene dudas, entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Sigan atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar dando a lo largo del año más webinars de diferentes temas relacionados a la industria de alimentos. Entonces, igual, si en algún punto quieren revisar algo específicamente con tratamientos térmicos, ahorita les
colocamos nuestros comentarios en la parte del chat y pues nuevamente muchas gracias por su asistencia en este webinar. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.